Cualquier certificación de redes de comunicaciones empieza con unas bases comunes. ¿Qué es una red y cómo funciona en su implementación más sencilla? Vamos a lo básico para poder crecer luego. Como ya sabrás, la topología de una red o el funcionamiento de los protocolos de capa 2 o 3 son los elementos mínimos sobre los que hacer funcionar todos los servicios que disfrutamos en nuestro día a día. Así que fijemos las bases de las redes de comunicaciones para asegurar que nuestros proyectos futuros funcionen de la forma más eficiente posible. Hola, soy Andrés Adrover, ingeniero técnico en telecomunicaciones. Con este curso de LinkedIn Learning te invito a que empieces tu camino hacia la certificación CCNA asentando tus conocimientos sobre los fundamentos de las redes. Las redes de comunicaciones permiten la conexión de diferentes equipos finales utilizando una serie de infraestructuras. Demos un repaso a aquellos equipos que componen una red de ordenadores. El primer equipo que encontraremos es precisamente el motivo de la existencia de la red, los equipos finales o endpoints. Son los sistemas que necesitan comunicarse y por ello se conectan a la red. Van desde los más tradicionales ordenadores o servidores hasta los más modernos frigoríficos o los sistemas robóticos de una cadena de montaje. Aunque pueden ser muy variados, todos deben cumplir dos condiciones: disponer de una interfaz de conexión o NIC, Network Interface Card, y los protocolos de red adecuados para la comunicación. Las redes cableadas disponen de una serie de equipos que permiten que la red esté operativa y los flujos de comunicaciones circulen. Así, estos equipos son la base del funcionamiento de la red y suelen ser transparentes para los equipos finales, mucho más para los usuarios. Los primeros equipos de infraestructura de red en aparecer fueron los concentradores, o hub. Si bien sus limitaciones hicieron que cuando la electrónica de red se extendió y bajó su precio, fueran relegados por los conmutadores o switches, que ofrecen una conectividad mucho más eficiente. Los routers son los equipos que permiten la interconexión de las diferentes redes de área local. Su principal función es encaminar el tráfico de la forma más eficiente posible entre ubicaciones remotas. Las redes inalámbricas utilizan como medio de comunicación el espacio radioeléctrico. Por esto, se han diseñado una serie de equipos diferentes a los switches y routers de las redes cableadas. Los más importantes serían los puntos de acceso, o AP, Access Point, que son los responsables de interconectar las redes inalámbricas con la red cableada. Así, realizan funciones de conversión de señales electromagnéticas a impulsos eléctricos, y viceversa. Aunque cada vez es más común que estos equipos realicen funciones añadidas. Los controladores Wi-Fi permiten la gestión de múltiples AP de forma coordinada. Son imprescindibles en grandes infraestructuras inalámbricas. Además, permiten funciones de seguridad y de gestión de calidad avanzadas. Las redes inalámbricas han tomado una gran fuerza en los últimos años y se han ido diseñando equipos cada vez más complejos y con más opciones. Con la proliferación de las redes se vio la necesidad de proteger la información, por lo que se han ido desarrollando diferentes sistemas de seguridad de red. El primero en aparecer fue el firewall, que permite o bloquea los flujos de tráfico en función de una serie de reglas predefinidas. Con el avance tecnológico, estos firewall han evolucionado desde sencillos sistemas de regla de acceso a los actuales, que ya realizan una serie de comprobaciones mucho más profundas. Los sistemas de detección o protección de intrusos analizan la información enviada dentro del flujo de tráfico. Aquí no se evalúa el flujo en sí, sino la información enviada dentro de él. Aunque existen más tecnologías de seguridad, son herramientas complementarias que no se suelen considerar como parte de la infraestructura básica de una red. Las redes de comunicaciones modernas se han formado a base de conectar unos equipos con otros. Cada equipo se configuraba para dar una conexión concreta y cubrir así un servicio específico. Esta acumulación de conexiones individuales ha hecho que las redes sean cada vez más grandes y complejas, complicando la vida a los administradores de red. De un tiempo a esta parte, este enfoque ha cambiado, buscando una organización y gestión más eficiente de los equipos y conexiones, gracias a la centralización de la gestión. Veamos dos enfoques de Cisco.
Uno de los primeros tipos de redes donde los fabricantes empezaron a diseñar gestores de red que facilitasen su gestión fueron las redes Wi-Fi. Estas redes tienen varias características intrínsecas que hacen que su operativa diaria sea más inestable que las redes cableadas. Las redes inalámbricas trabajan en un medio abierto y sensible a interferencias externas que afectan a las señales enviadas, y con ello se altera el funcionamiento de la red hasta el punto de que los usuarios notamos los problemas. Aunque nos hemos acostumbrado a que a veces nos quedemos sin Wi-Fi durante unos segundos para después recuperarla mágicamente, los administradores debemos trabajar para que los usuarios no detecten los problemas que pueda haber en la propia red. Además, debemos tener en cuenta que los usuarios de una red inalámbrica son, por definición, móviles. Es decir, que durante una transmisión concreta puede cambiar su ubicación. Este movimiento de datos entre diferentes ubicaciones y, generalmente usando diferentes antenas, empujó a los fabricantes a proporcionar soluciones centralizadas que permitieran a los administradores de red una mejor y más eficiente gestión de sus instalaciones. Para cubrir estas necesidades en redes inalámbricas, Cisco utiliza una estructura basada en los WLC, Wireless LAN Controller. Estos sistemas permiten la configuración remota de los puntos de acceso, que pueden estar instalados en distintas ubicaciones físicas, y la creación de forma centralizada de todas las redes inalámbricas y sus políticas de seguridad. Con el crecimiento de las redes de comunicaciones y la implantación de las técnicas SDN, Software Defined Network, la necesidad de cambiar el enfoque de gestión de las redes a un entorno más centralizado ha ido ganando puntos. Así, Cisco ha preparado la plataforma Cisco DNA Center para ofrecer la integración de servicios en grandes redes. Con estas herramientas, los administradores de redes podemos obtener un inventario confiable de equipos y versiones de firmware. Podemos desplegar actualizaciones de software o aplicar políticas de seguridad en aquellos equipos o segmentos de red que queramos. Además, con DNA Center se facilita la entrada en el mundo de las redes SDN y el análisis y detección de problemas de red. Se trata de un importante cambio de paradigma en la gestión de equipos de red. Pasamos de tener que plasmar nuestras políticas de red mediante la configuración manual de todos y cada uno de los equipos físicos afectados a un diseño centralizado para que sea la herramienta la que elija qué comandos exactos deben ejecutarse en cada uno de los equipos. Pero no, lo siento, DNA Center no evitará que te conectes a esos equipos y ejecutes comandos. Pero sí que te facilitará algunas tareas, y su recolección de información de forma centralizada te ayudará a la detección y resolución de problemas. Como casi todo en nuestra vida, no vamos a encontrar una red perfecta para nuestras necesidades. Así que buscaremos aquella red de comunicaciones cuyas características se adapten mejor a nuestro problema concreto. Démosle un vistazo. La topología es una de las especificaciones más importantes de una red de comunicaciones, y la elección de una de ellas tiene implicaciones en las características de la red. Debemos indicar que hay dos tipos de topologías de red. La topología física es el mapa real de la red. En ella se documentan todos y cada uno de los cables, conectores y equipos que la conforman. Con la topología física se tiene una imagen de la infraestructura física de la propia red. Por el contrario, la topología lógica ofrece un punto de vista más abstracto y más cercano al usuario final. En esta topología no importa el camino exacto que sigue la información, sino más bien una idea del funcionamiento de la red y de cómo fluye la información. Como vemos, el enfoque es diferente, y por ello, ambas topologías se complementan en gran medida. Los administradores de red suelen documentar ambas topologías y utilizan la más adecuada en cada situación de su trabajo diario. La topología lógica es escasa cuando se quiere analizar una posible ampliación de infraestructura, pero la topología física suele ser excesiva cuando lo que se busca, por ejemplo, es aplicar calidad de servicio a un flujo de datos. Aunque algunas veces una topología física puede ser suficiente para un administrador, la verdad es que la topología lógica es muy útil. Su mayor claridad visual permite ofrecer información a cualquier persona, sin necesidad de que tenga unos conocimientos técnicos profundos. Solo por este motivo ya compensa mantener la documentación de la topología lógica. La elección de una topología lógica y física tiene un gran impacto en otras características de una red de ordenadores, como pueden ser el coste de la propia red,
Cada topología requiere diferente equipamiento y diferente cableado, con lo cual el coste económico varía. La velocidad máxima de conexión, que depende en gran medida de las capacidades físicas de los equipos, pero también de la existencia o no de cuellos de botella. La seguridad de la red y del tráfico gestionado también se ve influenciada por la topología elegida. La estabilidad de la red, que lleva aparejada su disponibilidad, también está fuertemente influida por la topología elegida y la existencia de puntos de fallo. Por último, la topología elegida influirá en la capacidad de crecimiento de la red y de su adaptabilidad a los cambios que puedan surgir. Como vemos, la elección de una topología u otra depende de distintos requisitos técnicos y económicos, por lo que generalmente se debe optar por una solución de compromiso que permita una velocidad, seguridad y disponibilidad adecuada a un coste aceptable por el cliente final. Cuando hablamos de topologías físicas de una red, nos referimos a cómo son las conexiones físicas entre los equipos que forman la red, a cómo elegimos dónde conectar ese cable y por qué lo hacemos así. Veamos algunas de las topologías más habituales y el motivo de su existencia. La tecnología ha evolucionado mucho desde la aparición de las primeras redes de computadoras. Las propias computadoras han pasado de ocupar una habitación entera a pesar los pocos gramos de nuestros smartphones. Así que no es de extrañar que las redes hayan evolucionado en la misma medida. En los inicios de la conexión entre computadoras, una de las topologías físicas más habituales era la conexión uno tras otro de esos ordenadores. Así, un equipo se conectaba físicamente mediante un enlace directo a otro ordenador, llegando a formar así, conexión a conexión, un anillo cerrado. Estas topologías en anillo tenían una relativa sencillez y capacidad de crecimiento. Si bien el hecho de que toda la información entre dos equipos debía cruzar todas las computadoras intermedias afectaba tanto a la eficiencia como a la privacidad de las comunicaciones. Con las mejoras tecnológicas y de capacidad de cálculo, se desarrollaron equipos de red específicamente diseñados para permitir la interconexión de varias computadoras. Así nació la topología física en estrella. Con esta nueva topología, los equipos finales podrían olvidarse de las tareas de retransmisión de información del resto de computadores de red y centrarse únicamente en gestionar sus propias transmisiones. Aunque esta topología, el funcionamiento de la red depende únicamente del nodo central, tiene grandes ventajas por su sencillez y facilidad de crecimiento, pero sobre todo por su sencillez de gestión. Con estas redes basta con que los administradores gestionen ese nodo central para asegurar el correcto funcionamiento de toda la red de computadoras. Esta gran ventaja de gestión hizo que la topología en estrella se convirtiera en la base sobre la que desarrollar y evolucionar las distintas topologías físicas que se han ido implementando con el paso de los años. La topología física en tres capas permite a los administradores una separación física de las distintas funciones que necesita una red para funcionar de forma eficiente. Aunque esta topología empezó como un diseño teórico, la verdad es que acabó implantándose en muchos entornos reales. Esta topología se denomina, en un alarde de originalidad, de tres capas, porque precisamente distribuye los equipos de red en tres capas según su función. Estas tres capas se pintan según el diagrama que veis en pantalla. Yo particularmente prefiero explicarlas al revés. La capa de acceso, la inferior en el diagrama, es la encargada de dar conectividad a los equipos finales. Básicamente, podemos decir que es aquí donde conectas el cable de red de tu ordenador en la oficina. Esta capa se preocupa de darte la conexión con el resto del mundo. Por ello, podemos encontrarnos con equipos de red con un gran número de puertos para conectar equipos finales y varios pensados para conectar con el resto de la red, los denominados uplink. En la capa intermedia, llamada de distribución o agregación, podéis encontrar ambos nombres en distintos manuales de diferentes fabricantes. Aquí nos encontramos todas las políticas y configuraciones que deseamos para nuestra red. Estos equipos, además de servir para interconectar las otras dos capas, son los responsables de aplicar las políticas de seguridad, la gestión de VLANs, la política de calidad de servicio, etc. Para la mayoría de configuraciones que queramos hacer en nuestras redes, deberemos trabajar con los equipos de esta capa de red. Así pues, nos encontraremos con equipos con una alta capacidad de cálculo para poder inspeccionar el tráfico y aplicar las políticas y enrutamientos que hayamos decidido. Por último, en la parte superior tenemos la capa de core. La función básica de esta capa es la transmisión rápida del tráfico, ya sea dentro de nuestra red local o bien conectando con la capa de core de otras ubicaciones. Aquí nos encontramos con equipos de alta capacidad de transmisión y un número reducido de puertos de conexión, pero de altas velocidades. La gran ventaja de este modelo de tres capas es la gran eficiencia en la transmisión de información.
sobre todo en el aspecto de la conectividad exterior. Así pues, se trata de una estructura muy extendida en redes empresariales que deben interconectar distintas ubicaciones físicas, o bien redes de menor entidad, pero que, sobre todo, tengan una gran necesidad de conexión al exterior. Aunque el mero hecho de tener tres capas implica una fuerte inversión que no siempre es rentable en redes de menor tamaño, por lo que se diseñó una topología colapsada o de dos capas. En este diseño se unifican las capas de core y agregación, de tal forma que los equipos de red cumplen las funciones de ambas capas. Gestionan tanto las políticas y configuraciones de red, mientras se encargan de la transmisión de la información y la conectividad exterior. La capa de acceso se mantiene igual y con la misma función básica de dar conectividad física a los equipos finales. Como puede suponer, la integración de varias funcionalidades en los mismos equipos físicos hace que se pierda parte de la eficiencia de la topología de tres capas, pero el ahorro en costes hace que sea un modelo muy utilizado en redes locales no muy grandes. Y hasta aquí el repaso de las topologías de red físicas más tradicionales. Como puedes ver, la evolución de las topologías ha dependido en gran medida de la evolución tecnológica y su adaptación a las necesidades de los clientes, que también han ido cambiando con el paso del tiempo. Hoy en día ya hemos interiorizado la virtualización de servicios. Todos sabemos que es fácil contratar y montar servidores y recursos en un proveedor en la nube, o que si queremos añadir algún servidor web extra para reforzar nuestra capacidad de venta, tan solo debemos pedirlo. Los servicios virtuales y distribuidos son una realidad. Lo que muchas veces se nos olvida es que tras esta capa de virtualización hay algo que permite que los datos e información se mueva. Ese algo es nuestra red de comunicaciones. Veamos la propuesta de Cisco para adaptar las topologías físicas de red a las nuevas necesidades del negocio. Hasta ahora, los administradores de red de un data center teníamos claro qué información había en cada red. Estaba claro que en la red de MZ teníamos aquellos servicios accesibles desde Internet y que esa red debía tener una buena conexión tanto contra la red de base de datos como con Internet. Con una topología física final de tres capas, podíamos conectar los servidores de las distintas redes en un flujo de tráfico norte-sur, es decir, que asciende por las capas hasta el core y vuelve a bajar hasta el nodo de acceso correspondiente. Con la virtualización de servicios nos encontramos que pasamos de un paradigma donde hay una gran cantidad de servidores dedicados a una función concreta, por lo tanto generan un tipo de tráfico, a un entorno donde nos encontraremos grandes servidores compartidos con una mayor capacidad de cálculo y comunicaciones. Así, en estos equipos físicos, que tienen unas conexiones físicas concretas, nos encontraremos una gran variedad de servicios virtuales que pertenecen a distintos flujos de tráfico. Además, la tendencia es que se creen nuevas redes, nuevos requerimientos o se añadan nuevos clientes de forma rápida y dinámica. Por si fuera poco, la creación automática de servicios virtuales dentro de la granja de servidores hace que sea casi imposible decir qué servicio está operativo en qué interfaz de red en un momento dado. Estos nuevos requerimientos de gran movilidad y adaptación ha hecho que la topología tradicional de tres capas haya quedado pequeña para cubrir todos los requisitos. Por ello se ha modificado para obtener una topología llamada Leaf and Spines. Sí, hojas y espinas, en la que todos los switches de acceso, ahora llamados Leaf, están conectados a todos los equipos de distribución, ahora Spines, mientras los Spines se conectan únicamente con los de Core. Como puedes ver en este diagrama, no existen conexiones entre los equipos de la misma capa. Los switches Leaf solo se conectan con Spines y estos únicamente con los propios Leaf y con los Core. Con esta distribución, podemos asegurar que una conexión entre cualquier servidor, ya sea físico o virtual, que estén conectados a un Leaf, se puede realizar con el mínimo número de saltos. Así, se gana una gran eficiencia en la conexión entre distintos servicios que se encuentran en una misma red. Es lo que se denomina tráfico este-oeste, contrastando así con el tráfico norte-sur que implica la conexión desde redes diferentes. Esta nueva topología facilita en gran medida el crecimiento orgánico de la red, ya que si necesitamos más interfaces para conectar servidores, tan solo deberemos añadir un switch en la capa de Leaf y conectarlo a los equipos de la capa Spine. Si lo que pasa es que nos quedamos cortos en velocidad de transmisión, tan solo deberemos ampliar la capa Spine para distribuir mejor la carga de trabajo y aumentar la capacidad de transferencia global. Además, con esta topología podemos asegurar que cualquier red o servicio puede estar disponible en cualquier boca de red de los switches Leaf, lo cual facilita mucho la integración y automatización de servicios virtuales. Aunque cuando pensamos en las topologías de red solemos pensar en grandes empresas con decenas o cientos de equipos conectados de forma simultánea,
Tampoco debemos dejar de lado la gran cantidad de pequeñas oficinas que funcionan alrededor del mundo. Veamos el concepto de red SOHO. El objetivo de las redes SOHO está incluido en su propio nombre. El concepto SOHO deriva de la expresión inglesa Small Office, Home Office. La idea es poder dar una conexión de red útil y suficiente para aquellas oficinas con pocos usuarios, o incluso para aquellos trabajadores autónomos que trabajen en solitario. Así pues, nos encontramos con unas necesidades básicas, que podemos resumir en dar acceso a Internet a uno o como máximo 10 ordenadores en oficinas pequeñas o incluso usando un despacho en su propia casa. Para esto, los fabricantes han presentado propuestas de equipos que pueden ofrecer estos servicios mínimos. Actúan como routers al dar acceso a Internet y como un switch de acceso al permitir conectar nuestros ordenadores a la red. En los últimos años, la opción de tener una red Wi-Fi se ha convertido en casi obligatorio, mientras que la posibilidad de integrar servicios de VPN, Virtual Private Network, para conectarse a la sede central de nuestra empresa aún no está tan extendida. Como puedes ver, este tipo de redes no tiene una gran complicación tecnológica, pero debemos pensar que probablemente sea la forma más eficiente de ofrecer los servicios básicos de red con el mínimo coste posible. Y si tienes que gestionar una empresa con una red de muchas oficinas pequeñas, como puede ser una cadena de supermercados, agencia de viajes, etc., los equipos SOHO pueden ser una buena solución. Las redes de área amplia, o WAN, Wide Area Network, tal y como su propio nombre indica, están pensadas para la conexión de distintos nodos que se encuentran a una gran distancia. Este requerimiento base tiene implicaciones importantes en su diseño y funcionamiento. Veamos algunas características. Cuando se definieron las redes de comunicaciones, se ubicaron las redes WAN en el hueco superior de las redes de comunicaciones por tamaño. Debido a la época en la que fueron definidas estas clasificaciones por tamaño, no existe una categoría superior para denominar redes internacionales, intercontinentales o incluso interplanetarias, que ya las hay. De esta forma, englobamos dentro de redes WAN todas aquellas redes con un área de influencia superior a unas decenas de kilómetros. Quizás el ejemplo más típico para este tipo de redes es el de una empresa de nivel nacional que necesita interconectar las diferentes sedes que tiene ubicadas en distintas ciudades con bastante distancia geográfica. Otro ejemplo puede ser la interconexión de todas las oficinas y sedes de un gobierno de un país o una región amplia. Nuevamente, los enlaces entre ubicaciones físicas distantes deben estar preparados con esa distancia en mente. En estas redes es muy común el uso de conexiones de fibra óptica o bien utilizar los servicios de conexión vía satélite. Debido a que estas conexiones a larga distancia suelen ser caras, los diseños de red suelen tener en cuenta la redundancia de sistemas para asegurar la disponibilidad del servicio. Así pues, por regla general, en este tipo de redes nos encontramos con distintos protocolos de enrutamiento interno para permitir la recuperación del servicio en caso de cualquier problema. En los últimos años, los servicios cloud han sufrido una gran evolución y han entrado en sectores que eran impensables hasta hace poco tiempo. Cuando utilizamos un entorno cloud para publicar nuestros servicios, también estamos haciendo uso de la infraestructura de red que subyace bajo esos servicios. Veamos algunas de sus características y su comparación con las redes tradicionales. Lo primero que debemos entender del entorno cloud es que significa un cambio total del paradigma en el modo de uso de los servicios informáticos. En el nuevo entorno, los administradores debemos aprender a separarnos de nuestros equipos y pensar únicamente en las necesidades concretas que queremos cubrir. En un entorno cloud, la capa física de red es totalmente transparente para nosotros. La electrónica y el cableado son responsabilidad del operador de servicio cloud, y nosotros tan solo debemos saber qué opciones elegir para conseguir la conectividad que nuestra empresa necesite. Así pues, aquí tenemos la primera gran diferencia. En un entorno propio, nosotros sabemos qué equipos de red administramos. Tenemos su marca y su modelo, y los configuramos como queremos. Mientras que en un entorno cloud debemos abstraernos únicamente a elegir las funcionalidades que deseamos, y ya será responsabilidad del proveedor el cómo activarlas. Aunque algún jefe de negocio puede pensar que los entornos cloud, que son gestionados mediante bonitas páginas web y no temibles líneas de comandos, pueden ser administrados por cualquier persona, la verdad es que los entornos grandes y complejos no dejan de serlo, ya estén en cloud o en nuestra propia sala de servidores. Así que el trabajo de un buen administrador de red sigue siendo necesario si se quiere obtener un buen servicio y no pagar en exceso cada mes por un mal diseño.
Un formulario web no sustituye al conocimiento de redes de un administrador. La gran diferencia de una red propia o en cloud está en las características que podemos utilizar. En los entornos cloud podemos usar únicamente aquellas opciones que el proveedor nos haya activado mediante alguna opción en un formulario web, mientras que en los equipos propios la única limitación estará en las características de los equipos y el conocimiento de sus administradores. Esta mayor adaptación al negocio es un punto importante en las redes privadas, pero que muchas veces pasa desapercibido hasta que se necesita activar alguna opción que resulta no estar disponible. La mayor diferencia, y probablemente uno de los motivos del éxito de los entornos cloud, es el cambio de paradigma en los costes de la infraestructura tecnológica. Los servicios cloud, y con ellos sus redes, tienen un coste mensual según consumo, mientras que la infraestructura propia implica una inversión económica inicial que se va amortizando con el tiempo. Esta diferencia resulta ser importante a nivel contable, por lo que no es extraño que uno de los mayores defensores de los servicios cloud sean los propios departamentos de contabilidad o de transformación digital. Simplemente recuerda que por mucha nube que estés usando, al final, debajo de ese formulario web, hay unos equipos de red que alguien debe gestionar. Los diagramas de red son representaciones visuales de nuestra red. Incluyen los datos suficientes para que los administradores podamos obtener la información necesaria para resolver una incidencia o preparar una mejora. Démosle un vistazo. Aunque no existe un estándar oficial en la documentación de una red, los diagramas de red suelen ser un punto intermedio entre la topología lógica y la física. Existe una representación de la infraestructura física, pero se le añade información lógica que ayude a su rápido entendimiento. Si bien no existe una norma como tal, en los diagramas de red solemos encontrarnos una representación de los equipos físicos que componen nuestra red. Según lo detallado del mapa, podemos encontrarnos sus nombres y algunas características. Las interconexiones físicas entre los equipos pueden representarse como simples líneas o incluir información de las interfaces de red físicas involucradas. A nivel lógico, solemos encontrarnos los diferentes direccionamientos IP que veremos en la red, incluyendo no solo la máscara de la red general, sino la dirección IP específica de aquellos equipos que nos interesen resaltar. No sería extraño tener un listado de VLAN con sus nombres, identificadores y rangos de IP asociados. En un diagrama de red, salvo en aquellas redes muy pequeñas, no solemos encontrarnos los datos físicos de los equipos, el número de serie, las direcciones MAC, las licencias aplicadas, ya que esta información se suele dejar para los inventarios. La idea del diagrama de red es que, con un único vistazo, obtengamos toda la información relevante para solventar muchas incidencias, siendo conscientes de que no siempre será factible tenerlo todo en un único mapa. Para entender mejor toda esta información, veamos un ejemplo de un diagrama de red. Supongamos que llegamos a una oficina nueva y nos entregan este diagrama de red. Veamos qué información podemos obtener de un simple vistazo. Lo primero que debemos revisar es que la ubicación corresponda. Luego, comprobamos la fecha de modificación del propio diagrama. Aunque es habitual que una red ya implantada no tenga demasiados cambios, una fecha de documento antigua nos haría sospechar que la información podría estar desactualizada. Por regla general, es una buena práctica realizar una revisión anual de estos diagramas para confirmar que no ha habido modificaciones no documentadas. A la derecha, podemos ver que hay definidas dos redes VLAN, una de ellas pensadas para gestionar la red inalámbrica, y se han definido los rangos de red involucrados. En la parte inferior del mapa, vemos dos puntos de acceso Wi-Fi con sus direcciones que corresponden a la VLAN 3. Igualmente, podemos ver que la conexión a Internet se realiza mediante dos routers, uno principal y otro secundario, que gestionan una dirección IP virtual. Igualmente, podemos ver que estos routers están físicamente conectados a switches diferentes, disminuyendo las posibilidades de incomunicación completa por fallo de un único equipo. Las direcciones IP virtuales de estos routers serán, con mucha probabilidad, la puerta de enlace predeterminada de los equipos de esta red. Los dos switches del centro están conectados entre ellos y permiten la conexión de los equipos de usuario con los routers y de allí a Internet. Ambos están identificados e indican su dirección IP propia. Como vemos, se trata de un diagrama de red básico, pero que permite, de un solo vistazo,
obtener la información necesaria para gestionar una incidencia o cualquier cambio de la infraestructura. Obviamente, estamos ante una red pequeña y los diagramas se pueden documentar bastante más, pero con este ejemplo podemos ver a qué nos referimos cuando hablamos de diagrama de red. Una de las características principales de una red de comunicaciones es su rendimiento. Cuando los clientes ya asumen la disponibilidad de los servicios, debemos asegurarnos de que nuestros sistemas tengan la capacidad y recursos suficientes para satisfacer las necesidades de los usuarios. Las necesidades cambian y así deben adaptarse las redes de comunicaciones. No, mi amor, mejor no. Pongamos por ejemplo la telefonía IP. Hace 15 años era aún extraño su uso, por lo que una red de comunicaciones diseñada e instalada en esa época puede tener problemas para gestionar correctamente este servicio. Ya no es solo que la telefonía IP funcione o no, puede ser incluso peor para los usuarios que la calidad de voz sea mala o intermitente. Obviamente hablamos de un ejemplo algo extremo, ya que usamos un protocolo muy sensible a la variación de condiciones con un diseño de red de hace bastantes años. Pero debemos quedarnos con la idea de que los diferentes flujos de tráfico pueden requerir distintas capacidades de nuestra red. Por lo que nuestra red debe adaptarse a los cambios para que los usuarios puedan trabajar sin interrupciones. Veamos los tres grandes grupos de aplicaciones en función de sus requerimientos de red. Por un lado, tenemos las aplicaciones por lotes. Este tipo de aplicaciones, cuyo ejemplo más paradigmático sería el protocolo FTP, suelen usarse para transferencias de grandes volúmenes de información y suelen trabajar sin interacción directa con el usuario. Siguiendo el ejemplo del protocolo FTP, una vez que el usuario selecciona los ficheros a descargar, el protocolo realiza la descarga, sin que el usuario tenga que hacer nada más. Este tipo de aplicaciones requieren de una red estable para completar la descarga, pero la velocidad puntual no es tan crítica. Obviamente, a mayor velocidad, más rápido se descargará, pero aquí lo importante es que una vez terminada la descarga, tengamos toda la información correcta. Otro grupo de aplicaciones son las interactivas. Pongamos, por ejemplo, la navegación web. Aquí, el usuario desea obtener algo de información de forma rápida. Aunque los usuarios pueden asumir pequeños retrasos, si la respuesta es demasiado lenta, simplemente cerrará la aplicación, por lo que se debe tener una respuesta ágil, pero con un cierto margen de adaptación. Por otro lado, como el usuario va a interactuar con la información nada más recibir los datos, se requiere una capacidad de transferencia adecuada en ambos sentidos. Para los usuarios puede ser aceptable incluso no recibir toda la información en caso de saturación. En nuestro ejemplo, los usuarios quieren leer el texto de la noticia, pero puede no importarle perder, a veces, la información referente a los menús o al diseño estético de la web. El tercer grupo son las aplicaciones en tiempo real. Los ejemplos más paradigmáticos son la telefonía IP o las retransmisiones de vídeo. Estas aplicaciones implican una interacción humana real, por lo que hay que asegurar una cantidad suficiente de ancho de banda y asegurarse de que los datos no se pierden, ya que estos protocolos no vale retransmitirlos. De poco sirve una llamada intercortada, donde perdamos palabras de nuestro interlocutor. Este tipo de aplicaciones son muy exigentes en la capacidad de transmisión, velocidad de la red y estabilidad. Una técnica utilizada para garantizar estas características son las políticas de calidad de servicio, o QoS, Quality of Service. Como vemos, los requerimientos de la red varían en función del tipo de aplicaciones que la utilicen, por lo que debemos diseñar una red lo más adaptada posible. Aunque es muy probable que en una misma red, por ejemplo en una red corporativa, nos encontremos flujos de información de todos los tipos conviviendo.